Astrid, Fernanda, qué placer conversar con usted. Bueno, espero que sea una muy buena conversación porque se llevan mucho tiempo hablando de la película y para mí, de lo que yo he visto en el último año del cine mexicano, es lo más grandioso que he visto, lo más potente, más hermoso, lo más duro. Así que les doy unas felicitaciones enormes desde el fondo de mi corazón, porque esto es lo que tiene el cine de hermoso, que nos cambia, que nos enseña, que nos abre los ojos y la película de ustedes lo hace. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. La verdad es que para nosotras ha sido una sorpresa todo el buen recibimiento y estamos muy satisfechas con la película. El Festival Hola México es lo que nos permite a nosotros en Estados Unidos, bueno, yo hoy no estoy físicamente allá, pero vivo en Los Ángeles y yo he estado con ustedes, pero no puedo, nos permite conocer estas películas que digamos que no tienen esta gran apoyo de una exhibición comercial y ya vamos a hablar de eso también, pero viene de un festival como el de Sundance que comenzó justo antes de la pandemia, que ustedes estuvieron allí, pudieron mostrar la película, les fue muy bien, recibieron premios y así ha sido a lo largo de este año y bueno, casi 2 años ya. 16 nominaciones a los premios Ariel. Um, es importante, ¿no? Cuando ustedes pueden entrar ya en un diálogo con el público, sobre todo, ¿no? No con quienes los entrevistamos a ustedes por este tema, sino cuando la gente ve las películas, ve las historias y la forma tan original que ustedes están contando, un tema que se ha hecho millones de veces. Pues la verdad es que eso para nosotras era muy importante, pero como decía Astrid, también fue una sorpresa, porque fue una película muy chiquita que hicimos con un presupuesto muy apretado, batallamos mucho en el financiamiento, entonces en realidad no estábamos pensando en cómo la película iba a ser recibida, así que estábamos muy ocupadas tratando de financiarla y de terminarla, pero por supuesto pues lo que uno desea es que las películas pues sean vistas por el público y sobre todo en estas películas que tienen una orientación social, pues que se involucren en la conversación de estos temas difíciles, ¿no? Entonces fue para nosotros de verdad muy gratificante que la película compenetrara con la gente en Estados Unidos y en México, porque para eso, para nosotros fue muy importante. Digamos, Fernanda, que la primera semillita fue un cortometraje, esta es tu... Está por ahora, amigo, pero esta película tiene su semillita en un corto que tú realizaste y yo quiero saber en qué momento es que llega Astrid a este proyecto, por qué necesitabas de Astrid y también yo veo que aquí hay una codirección o no. Yo diría que es una coautoría, o sea, de hecho en nuestro próximo proyecto lo vamos a nombrar justo codirección. Creo que en eso Astrid fue también muy generosa. Te platico ahora sí que un poco Sí, sí, sí. Nos conocimos cuando éramos estudiantes. Astrid, aunque es más joven que yo, entró ahora sí que acabadita de la prepa a la escuela de cine Sí. y yo entré a los 26 años, o sea que estaba yo en los primeros años cuando ella estaba egresando. Y nos conocimos en su tesis, que fue un corto en México muy importante, que tuvo muchos festivales, nominado al Ariel, y que en ese corto creo que nos encontramos o descubrimos que compartíamos una visión sobre el cine y sobre la manera en que deseábamos trabajar. Entonces, como que se selló un pacto creativo y a partir de ahí, cuando ella dirigía, yo producía y cuando yo dirigía, ella producía. O sea, nos íbamos intercambiando y comenzamos a coescribir. Y ya en 400 maletas, pues Astrid es la productora y en realidad estuvo involucrada en el guión desde entonces, pero siendo un cortometraje escolar donde yo me estaba, digamos, graduando como directora, en ese momento, pues mal hecho no tuvo ella también ese crédito. Y en realidad fue una discusión de si continuar con el largo. Yo quería hacer ese largometraje y para Astrid era una experiencia que ya habíamos realizado. Yo sentía un poco mal realizado porque en ese corto, ni en términos cinematográficos, ni en términos humanos, me sentía yo satisfecha de haber podido reflejar también en el espacio de 20 minutos algo que es muy complicado. Entonces hicimos un pacto que íbamos a abordar esa misma, la esencia de esa historia de la madre que parte a un viaje en busca del hijo y paralelamente un joven deportado que vuelve a casa, pero reescribiendo todo. Ahora sí que procurando no repetir diálogos, no repetir secuencias
y tratando de ampliar con más personajes y con situaciones menos realistas, que esa fue una gran aportación y reflexión de Astrid conforme ya estábamos escribiendo ese largometraje. ¿Cómo abordar la violencia? Esa era una de las grandes preguntas. Y conforme en alguna pasada que yo le daba al guión, me detenía a escribir detalles de violencia, pues era la aproximación equivocada. Entonces fue Astrid la que propuso esto tiene que ser abordado de manera metafórica. Cuando tomamos esa decisión, creo que las dos nos liberamos en la escritura y el proyecto en realidad empezó a tomar la forma que finalmente tuvo. Pero para ahora sí en corto poder responder, Astrid es coautora en un sentido muy amplio. No tuvo la denominación, la etiqueta de directora, por siendo también mi ópera prima. Creo que ella tuvo esa generosidad de, pues, tuve yo, pero esta película es tanto mía como es de ella, y por eso te digo que en el siguiente proyecto vamos a nombrarla como una codirección. Y por la cara de Astrid veo que quiere decir algo al respecto. Sí, es como, trabajamos de una forma muy peculiar, a lo mejor no es la forma más tradicional, pero para nosotras era muy importante tener ambas ese espacio. Yo ya debuté como hice mi primer película como directora, en esa Fernanda fue productora, y somos muy respetuosas en decir, si es quien empieza la conversación es quien va a tener el crédito de dirección, y la directora es la que va a hablar con los actores, es la que va a estar con ese título en el set, y uno realmente colabora en todos los aspectos que la otra decida necesarios, ¿no? O sea, en realidad damos todo ese espacio, sabiendo además que tenemos como esta compañía, este soporte, ¿no? Que no es nada más de que Fer lo tenga de mí, sino yo también cuando estoy yo dirigiendo, pues siento toda esa sí, como esta presencia como de soporte, de guía, de colaboración. Y no, es una película dirigida totalmente por Fernanda, pero sí en una mancuerna colaborativa entre las dos. Cuando ustedes, ¿qué creen o en qué momento se encuentra la voz original de un cineasta? Cuando estamos hablando con ustedes dos, que ambas han tenido la posibilidad de dirigir, que han coescrito, pero ¿en qué momento uno dice, si yo ya tengo una voz? ¿Eso se forma en la academia? ¿Eso se forma en la vida? ¿O se forma también en ese primer trabajo? ¿Dónde lo van viendo ustedes? Yo creo que a veces como que todos saltamos a sacar conclusiones y con el primer trabajo se forma una voz. Yo creo que el cine es un trabajo pues sí, como de ejercerlo, ¿no? Es algo que va transformándose también. Nosotros como cineastas vamos teniendo en nuestras vidas distintos intereses. Creo que hay algo muy particular que nos marca, ¿no? Que nos hace distintos unos de otros. Pero yo creo que eso de la voz o la particularidad de un director, yo tengo la sensación que se forma a lo largo de algunas películas. No siento que sea algo que surja solamente con la primera. Y luego ese concepto de que la primera película puede ser muy, muy negativo, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, una primera gran película, como en el caso ahorita que pasó con Fernanda, no tiene que obligarla a hacer el mismo tipo de cine todo el tiempo, ni abordar el mismo tipo de temas, ¿no? Creo que eso es como una trampa a la que no debemos caer, ¿no? Si hablamos, Fernanda, de igualdad de condiciones para realizar la labor de directora y también, por supuesto, Astrid, en tu caso, ¿cómo está en eso México cuando estamos hablando frente a los hombres, ¿no? Que siempre han dominado eso? ¿Ustedes cómo lo han visto? Y sobre todo en estos últimos años donde han podido trabajar en los cortometrajes también, ¿se han visto una evolución o realmente sienten que vamos por lo mismo, ¿no? Por esa misma desigualdad. No, yo definitivamente creo que sí ha habido grandes avances. O sea, todavía hay una gran brecha por cubrir. En México, alrededor del 20% de los directores en activo somos directoras. O sea que una de cada 5. Todavía hay mucho por avanzar. Pero bueno, hace unos años que hubiera una mujer directora en una generación anterior era todavía más raro. O sea que sí creo que la cosa ha ido mejorando y a nosotros nos da muchísimo gusto ser parte de una generación de cineastas donde hay directoras con voces muy fuertes, muy interesantes. Para nosotras fue en algún momento irnos dando cuenta que teníamos mejores posibilidades si nos conformábamos como equipo. Cuando éramos estudiantes creo que era el momento donde era muy poco factible
que un productor dijera, esta directora joven que tiene un cortometraje que está padre, puede ser la directora de un proyecto que yo produzca. Creo que eso era lo improbable. Y esa fue la razón por la que nosotros nos convertimos en nuestras propias productoras, para tener también el control creativo. El aprendizaje que hemos tenido ahora ha sido que también es importante ir adquiriendo socios que fortalezcan los proyectos, ¿no? Pero de entrada partimos de esa toma de conciencia en un campo de juego donde el terreno es desequilibrado. Tenemos una mejor posición, una mayor fortaleza cuando nos reunimos con un equipo y estamos apoyándonos mutuamente, no solamente nosotras, sino las fotógrafas con las que trabajamos, por ejemplo. La editora, ¿no? También. La editora, y otros puestos que también son técnicos, por ejemplo, la jefa de eléctricos, muchos puestos que en México son todavía más complicados para ser ejercidos por una mujer, y eso a nosotros nos da muchísimo, o sea, sentimos un compromiso de hacer un equipo pues de apoyo mutuo. Astrid, ¿cómo ir cortando entonces esa diferencia tan grande que hay? No estamos hablando de solo el 20%. Sí, es tremendo. Pues yo creo que estos esfuerzos que se están haciendo a nivel, por ejemplo, fondos públicos en México, de tratar de encontrar una forma en la cual se pueda medir salvando esta discriminación histórica que han tenido las mujeres, me llama mucho la atención, porque platicando con amigos muy talentosos, ahorita justamente hay una forma de evaluar donde se le están dando 5 puntos adicionales a los proyectos que son, las aplicantes son mujeres o parte de la comunidad indígena, o qué otra parte, o afrodescendientes, ¿no? Y me decían que les parecía injusto, ¿no? Y yo me quedé pensando cómo podríamos discutirlo como comunidad para comprender que esa discriminación positiva ha existido para los hombres siempre. O sea, siempre han tenido puntos adicionales por su condición de ser hombres, ¿no? Porque es más natural que uno, suena muy mal, pero es más natural que uno considere que un chavo puede llevar a puerto una producción más grande que una chava, ¿no? Entonces creo que es una cosa que todavía hace falta discutir para que se entienda de dónde viene, que esa discriminación positiva en realidad lo único que está haciendo es emparejar un poco el camino, y bueno, y no nada más quedarnos en eso, ¿no? Sino dar el paso siguiente, que es, por ejemplo, nosotras como mujeres, lo que dice Fernanda, para nosotras sí es muy importante trabajar con más mujeres. No es una cosa forzada, de hecho lo sentimos muy natural, porque ha sido como una inclinación que hemos tenido mucho antes de todas estas reflexiones feministas, pero creo que es algo que nosotras, las mujeres cineastas, tenemos que tratar de ejercer, es traer en la medida de lo posible a la mayor cantidad de compañeras en todas las áreas del quehacer cinematográfico. Bueno, y lo vimos este fin de semana también en el Festival de Venecia, que gana el León de Oro, una mujer francesa, y que se convierte, no sé, en menos de 10 directoras que han ganado a lo largo de 78 ediciones de este festival, ¿no? Es una cosa que es a nivel general, a nivel global, mundial. El tema de lo que fue la exhibición de la película que se estrenó finalmente en agosto de este año en México. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un año difícil, por supuesto, de pandemia, pero ¿cómo ven también el interés de nosotros, no ya como con nacionales, cuando la gente todavía sigue con este tema de que no, es que el cine nuestro no, tal vez no, y siempre se mira para el norte, siempre se mira para otro lado y no queremos ver lo nuestro, donde también hay una problemática acá, que la película está hablando de migración, está hablando de todos estos temas políticos, pero también es una cosa tan humana y de una empatía, ¿no? que se siente en ella. ¿Qué tan difícil es vender y sobre todo atraer al público en este momento a ver una película como la de ustedes? Bueno, fue una experiencia muy aleccionadora, queremos decirlo, porque tenemos ya una película previa que también esa la distribuimos nosotras solas. Y hay como muchos entendidos que uno como cineasta tiene, justo es ese, como que el público no nos quiere ver, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que hay toda una estructura que impide que el público nos quiera ver en México, ¿no? Quiere decir que hay muy pocas salas que presentan nuestras películas, ¿no? Luego además le suma a uno la complicación del COVID. En el caso particular de Sin Señas Particulares fue que tuvimos la gran fortuna de que Cinépolis Distribución
tomara la película. Esa confianza para Fernanda y para mí yo creo que es de las cosas más importantes que nos han pasado, solamente porque nos permite explorar y comprender desde dentro que efectivamente hay toda una, no, es como un poco de, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Que las salas no pusieran películas mexicanas y el público no las quisiera ver? ¿O que realmente el público no quiere ver cine mexicano, ¿no? Y aquí fue además doblemente complicado porque efectivamente a lo mejor el sector de la gente que podía encontrar la emoción de ver sin señas particulares, a lo mejor no es ese sector que ahorita se está animando a ir a las salas de cine, ¿no? Pero ¿qué pasó? Bueno, tuvimos una presencia en salas en toda la República, una respuesta muy positiva, pero que definitivamente nos hace preguntarnos esto que te digo, ¿qué es primero? Que el cine mexicano nunca llegó a los mexicanos y por eso no quieren ver su cine, o que el cine, o que el cine que quiere ver el mexicano es el cine gringo, ¿no? Nos tocó también lo que siempre le pasa a las películas mexicanas, competir contra una película de Marvel o una película de superhéroes. Y sí, es una situación, por un lado desesperanzadora, pero por otro lado, pues es parte de todo un sistema que creo que no nada más mata al cine mexicano, ¿no? Mata al cine de muchísimas latitudes. Sin embargo, debo de decir del lado positivo, es que la gente que ha ido a ver Sin Señas Particulares ha salido muy conmovida, ha logrado tocar, ¿no? Al mexicano, porque esa es una cosa muy importante que a nosotras nos daba mucho miedo esta película, porque efectivamente entendemos el concepto de pornomiseria, entendemos perfectamente esta sobreexplotación de la violencia con fines comerciales, ¿no? Pero nosotras creíamos y que seguimos creyendo que esta película parte desde otro lado totalmente, ¿no? Y que para nosotras dos era muy importante hacer esta reflexión, donde creo que uno de los puntos medulares de esta reflexión es el reclutamiento forzado, que es algo que está pasando en el país y que es un tema del que no se habla. Entonces, creo que eso fue lo más bello de la exhibición, que la gente que normalmente va diciendo, no, ya no quiero ver películas al respecto de la violencia en México, prefiero ir a ver cómo vuelan unas personas con unos cuerpos hermosos, ¿no? Y salen de las salas con esta angustia de decir, quiero que la vayas a ver, invitando al prójimo a que la vea. Entonces creo que es una cosa como debe ser toda la experiencia en esto, equilibrada entre las cosas negativas, como es que no tener suficiente impacto en el público en términos de asistencia, ¿no? Y por otro lado, saber que la gente que sí logró ir se conmovió, ¿no? Fernanda, cuéntame. ¿Es decir algo? Pero sí, es lo que dice Astrid, creo que es muy acertado, porque justo este año tuvimos la fortuna de finalmente poder distribuir y exhibir nuestra película anterior, y fue similar en una magnitud más pequeña, ¿no? Porque siendo distribuidoras independientes, la cantidad de salas que tuvimos no fue tan pequeñita como otras películas que salieron en esos meses, pero sí nos hizo entender que cuando la gente se da la oportunidad de ver cine mexicano, sale sorprendida. Con Sin Señas Particulares tuvimos muchas más salas por el apoyo que hubo de Cinépolis Distribución, que compró los derechos en México, y entonces teníamos esa inquietud, con más salas vamos a lograr vencer a lo mejor este prejuicio, esta resistencia del público, porque luego lo que nos pasa es que una película mexicana está en una sala donde el público consume otro cine. Eso pasa mucho, ¿no? Que una película mexicana va a una plaza donde el consumo de cine norteamericano es del 95%, entonces es doble reto. Y lo que vimos es que tuvimos buenos horarios, tuvimos buenas salas y el reto fue muy similar, ¿no? Entonces creo que como cineastas nos queda una experiencia de que hay que hacer un esfuerzo de formación de públicos también. Hay que vencer esa resistencia. A veces lo platicamos Astrid y yo, creo que crecimos muchos latinoamericanos con la sensación de que el cine es maravilloso, pero en parte es maravilloso porque nos enseña una realidad que no es la nuestra, ¿no? Hay una cosa aspiracional ahí que también es muy, pues algo que tal vez nos caracterice un poco, ¿no? De que estamos batallando con realidades adversas y complicadas, y entonces también el cine de Hollywood o el cine de otras latitudes cumple un deseo de escapar o de tener una realidad que es distinta a la nuestra, y para formar esos públicos tenemos que ir en contra de ese deseo, diciendo es también
emocionante y bello ver películas mexicanas o latinoamericanas. En Colombia, por ejemplo, la han podido mostrar, porque ahora que mencionaba Astrid y el tema del reclutamiento forzado, pues yo veo un paralelo ahí con nuestra situación en Colombia, ¿no? Con otro tipo de grupos, pero... En Colombia estuvo... Estuvo muy al inicio de la ruta, pero estuvo en el Festival de Cartagena. De Cartagena. Cartagena, exactamente. Sí, que bueno, pues le tocó justo, era marzo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el COVID. Y ahí lo tuvieron que interrumpir, porque ellos arrancaron con el festival, pero lo interrumpieron. Ya para terminar, ¿no les da miedo esta unión, este matrimonio que tienen ustedes que está funcionando muy bien, cuando uno está en pareja y dice, ¿hasta cuándo durará este amor? Qué raro, pues yo siento que curiosamente tenemos amigos que al ver como que esto ha funcionado, como que justo les da estrés y empiezan a preguntarnos, pero ¿y qué van a hacer? No sé qué. Y yo creo que para Fernanda y para mí está todo esto muy ligado a cuando nos conocimos, con todo y que yo, por ejemplo, tenía ya una carrera un poco más larga porque empecé a trabajar muy joven y la escuela la empecé antes, como que yo siento que para mí el haberla conocido terminó por permitirme sí, como hacer uso de mis facultades, tanto en el cine como de productora y demás. Entonces yo siento que incluso si hubiera una desaveniencia, siempre vamos a tratar por el bien de nuestro propio trabajo, ahora sí que de nuestros conocimientos, tratar de hacerlo funcionar. Creo que estamos muy basadas pues sí, como en el respeto, ¿no? Por eso todo este tema de que, por ejemplo, lo de quién dirige, quién no dirige y demás, como que para nosotras nunca ha sido un estorbo, ni un tema, y queremos más bien avanzar a encontrar a lo mejor en la siguiente película una nueva forma que nos permita a lo mejor no tener que contestar esas preguntas, con todo y que nuestra forma de operar sea muy similar, porque en realidad va a ser un poco parecido en términos de que quien inició la conversación va a ser la que va a estar en set con los actores y la otra va a ser la que, como siempre, va a estar en el proceso completo. Entonces, no nos da, creo que a mí no me causa estrés. No, a mí tampoco. Un proceso basado en la libertad, o sea, y en el respeto. Entonces, hemos hecho lo que hemos sentido correcto y pertinente para el proyecto. Como que a lo largo de todos estos años, el proceso de aprendizaje también ha sido poner un poco el ego de lado para poner en el centro al proyecto. Y eso no ha valido solo para nosotras, sino para las personas con las que hemos sido muy afortunadas de trabajar. Por ejemplo, Jimena Amán, que es socia de nuestras compañías, ella es fotógrafa, no estuvo en Sin Señas en set, ella por un proceso de personal no pudo estar en set, pero estuvo acompañándonos en todo el proceso, en el financiamiento, leyendo los guiones. Fue la primera persona que vio el corte y varias decisiones de edición importantes se debieron a retroalimentación que ella nos dio. Entonces siento como que estamos acostumbradas a que sea un proceso de co-creación, donde no se trata de imponer decisiones, sino de beneficiarnos de las cualidades del equipo, ¿no? Bueno, pues felicidades. Yo creo que cuando esas dos fuerzas se unen siempre va a ser más grande todo lo que se haga y que dure muchísimo esta unión y sobre todo en bien del cine iberoamericano. Aquí cuentan con un aliado. Vamos a ver qué pasa en estos premios. El próximo año seguro estarán los premios platino de los que yo soy embajador, entonces espero poder conocerlas muy pronto personalmente y suerte este fin de semana en Los Ángeles con la exhibición allí en Hola México. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Igualmente, que estén bien. Chao. Bye, bye.